Bien, hermanos, abrimos la Biblia en Juan capítulo 13. Para los que vienen hoy y se encuentran con este tema, bueno, dije el domingo pasado que vamos a hacer un pequeño paréntesis con Romanos y vamos a compartir el amor pleno, humilde y servicial de Cristo. Ese es el título de esta enseñanza, que es en dos partes. Ya iniciamos el domingo pasado la primera y ahora es la segunda. Juan 13. Hoy día, hermanos, vamos a explicar del versículo 12 al 17. No lo voy a leer. Lo que sí voy a hacer es recordar algunas cosas que vimos en la enseñanza anterior para ya posteriormente unirlo a partir del verso 12 y desarrollar lo que hoy vamos a compartir. En primer lugar, hermanos, considerar que toda esta escena, toda esta imagen, todo este evento de Juan capítulo 13 se llevó a cabo en el tiempo de la Pascua. De hecho, esta fue la última cena y la última Pascua del Señor antes de ir a la cruz. En ese contexto histórico estamos aquí en Juan capítulo 13. Para los judíos era un recordatorio de lo que Dios había hecho con Israel al haberlos liberado del poder egipcio siglos atrás. Para el Señor, Él sabía perfectamente que su tiempo ya estaba muy cerca. De hecho, al otro día, o a partir de la misma noche, Él comenzaría a ser juzgado de una manera injusta, iría a la cruz al otro día. Entonces, en ese momento histórico estamos aquí. Del capítulo 13 al 17 son palabras íntimas del Señor a sus discípulos, porque de los capítulos 1 al 11 el Señor se concentra de manera pública. Pero ahora el Señor estima conveniente tener una conversación, tener un diálogo privado, un diálogo íntimo con sus discípulos. Había algo especial que el Señor quería comunicar a estos 12 hombres. Es una conversación cercana, una conversación tierna. El apóstol Juan también habla de este amor tan pleno que el Señor tuvo por sus discípulos. Los amó hasta el fin, los amó hasta lo sumo, los amó de manera extrema, a pesar de quiénes eran los discípulos. A pesar de la traición de Pedro, a pesar del abandono de la cruz cuando estuviera colgado allí en el Gólgota. Es un amor impresionante que no podemos comprender. Por eso Juan destaca aquello y él dice que el Señor los amó hasta el fin, hasta lo sumo, hasta lo extremo. Y dijimos también, hermanos, que ese amor del Señor por esos 11, porque con Judas tuvo otro tipo de consideración, porque él no era del Señor. Dijimos que ese amor del Señor también es para nosotros. El Señor a nosotros también nos ama de manera extrema, de manera plena, de manera total. Es un amor que nosotros podemos ver en la cruz, pero también podemos experimentar día a día en nuestras vidas. Él me ama hasta lo sumo a mí, Él te ama hasta lo sumo a ti. Y no hay absolutamente nada que pueda interrumpir ese amor. Porque si nos portamos mal, el amor de Dios, que es pleno, se expresa a través de la disciplina. Pero nos sigue amando hasta lo sumo. Lo que pasa es que la disciplina y el castigo del Señor es otra expresión de su amor, pero no nos deja de amar. Es como los padres con nuestros hijos, ¿verdad? No siempre se portan bien, pero los seguimos amando hasta el fin, porque son nuestros hijos. Y aparece allí en escena también a Judas.
para contrastar el odio de Judas, la traición de Judas, lo oscuro del corazón de Judas, en contraste con el amor sorprendente del Señor, la humildad sorprendente del Señor, el servicio sorprendente del Señor. Entonces ahí está el diamante del amor de Cristo contrastado con la oscuridad del odio de Judas. Porque eso nos preguntamos, ¿por qué Juan estima conveniente aquí meter a Judas en esta escena? Bueno, podemos observar con mayor cautela, con mayor precisión el amor del Señor. También dijimos, hermanos, que ese Jesús que está a punto de hacer algo sorprendente a los ojos de estos discípulos era quien el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. Era el que había salido de Dios y ahora iba a Dios. Eso es lo que hace, hermanos, sorprendente. ¿Quién fue el que lavó los pies? No es lo mismo que haya venido cualquier esclavo común y corriente de la cultura hebrea, se haya metido en el hogar y haya lavado los pies de los 12 hombres. No es lo mismo eso a que lo haya hecho el Dios supremo ahora en la carne, el Señor Jesucristo. No es lo mismo eso. Por eso es que el versículo 3, cuando el apóstol Juan nos entrega estos antecedentes de quién es el Señor que lavó los pies, eso, hermanos, le da un giro totalmente mucho más profundo a lo que el Señor va a ejemplificar ahora de una manera concreta, real. No fue cualquier persona el que lavó los pies. Y una de las cosas que dijimos en la enseñanza anterior, ¿qué profesión podría haber? ¿O qué profesión tú me podrías decir? ¿O qué posición que alguien alcance tú me podrías decir que lo impediría para lavar los pies? Ninguna. Si alguien llega aquí con 5 doctorados un día, le vamos a decir, lava los pies igual. Pero es que yo vengo de Harvard. No importa, a nadie le interesa que venga de Harvard. Aquí somos siervos y nos vamos a lavar los pies los unos con los otros. Entonces no hay ningún título humano, no hay ninguna posición humana que a nosotros nos quite el privilegio enorme de lavarnos los pies los unos a los otros. No hay nada. ¿Por qué? Porque si lo hizo el Señor de gloria, si lo hizo aquel que es más grande que los cielos, de los cielos, ¿qué nos queda a nosotros, hermanos? Bueno, y ahí se genera un diálogo muy interesante entre el Señor y Pedro, porque Pedro se sorprende, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Pedro, como buen hebreo, sabía muy bien quiénes debían lavar los pies en la cultura hebrea. Y el Señor le dice, si no te lavare, Pedro, no tendrás parte conmigo. El Señor estaba ilustrando a través de la costumbre judía de lavamiento de pies físicos, una verdad espiritual. Pedro, mira, escúchame bien, voy a parafrasear toda esa porción bíblica que tiene que ver con el diálogo entre el Señor y Pedro. El Señor le dice a Pedro, Pedro, mira, ustedes están todos lavados, menos uno. Judas, ese es el diablo, ese me va a traicionar, ese se va a su propio lugar, el infierno. Los 11, ustedes están todos limpios ya. Es decir, Dios ya nos los ha limpiado de sus pecados. Ustedes están perdonados, han sido justificados, ya fueron salvos. Pero permíteme ahora lavarte los pies de manera parcial, porque el lavamiento de pies representa esa santificación diaria que nosotros necesitamos o que tú, Pedro, necesitas, porque al caminar por por las tierras polvorientas de Israel y con las sandalias que andas, Pedro, te vas a ensuciar los pies continuamente. Entonces yo ahora te lavo parcialmente solamente porque ya te lavé completamente, ya te salvé, Pedro. Pero ahora ese contacto con el mundo de tus pies, con el polvo, representa el pecado que abrazamos diariamente. Y
por el cual tenemos que confesar y pedir perdón al Señor. Por eso el Señor le dice a Pedro, si no te lavare no tendrás parte conmigo, no tendrás comunión conmigo. Tener parte con el Señor, eso es un semitismo, que significa tener comunión con Él. Y cuando tenemos pecados, se interrumpe la comunión con el Señor. Por eso necesitamos santificarnos a través de ¿qué? De la confesión de nuestros pecados, de la limpieza de la palabra del Señor. Y eso es lo que el Señor trata de explicar a Pedro. Y cuando Pedro es convencido, le dice, báñame completo. Bueno, hasta ahí no entendía nada tampoco Pedro. Pero bueno, ahora báñame, Señor, todo, la cabeza, las manos, los pies. No, Pedro, si ya te lavé por completo. Ahora necesito solo lavar tus pies. Bueno. Y en eso estamos, hermanos. Versículo 11, porque sabía que él iba a entregar, porque anteriormente el Señor dijo, vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque Judas era del diablo. Por eso dijo, aunque no todos están limpios. Y en el 11 dice, da la razón, porque dijo lo anterior, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Verso 12, así que. Después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, o les preguntó, ¿sabéis lo que os he hecho? El trabajo de lavar los pies terminó cuando lo hizo con el último de los que estaban sentados a la mesa. Ahí terminó. El Señor está a punto de aplicar lo que les había enseñado recién a sus discípulos. Una de las lecciones más grandes, sorprendentes, indescriptibles de amor, humildad y servicio. El Hijo de Dios, el soberano, lavando los pies. Él no estimó sus derechos legítimos. Se desprendía de ellos voluntaria y gustosamente para darse en total entrega de sus discípulos. Yo le decía el domingo pasado, hermanos, no habría sido suficiente con que estos 12 hombres lo hayan visto en la cruz colgado al Señor para entender que Él los amó y que Él les sirvió y que Él fue humilde. ¿Habría sido suficiente eso? La respuesta es sí, hermanos, era suficiente con ese sacrificio de sustitución en la cruz. Pero el Señor, además del sacrificio perfecto, sublime, total de la cruz, el Señor determinó amarlos diariamente, servirlos diariamente, ser humildes con ellos diariamente. O sea, agrega al Gólgota, añade a lo que el Señor hizo en la cruz, ahora el servicio diario. El Señor los instruyó, los amó, los cuidó, los protegió, les enseñó, los aconsejó, los instruyó. Comió con ellos, durmió con ellos, caminó con ellos. Es un amor desbordante, hermanos. Por eso también les decía a ustedes que cuando yo la primera vez que me encontré con esta porción bíblica dije, wow, Señor, yo estoy a años luz de esto. Y en la medida que pasa el tiempo, y esto lo he predicado 2 o 3 veces, uno sigue diciendo, Señor, pero ¿en qué momento voy a llegar yo a acercarme un poquitito a quien tú eres, Señor? ¿En qué momento de mi vida? Porque insisto, este amor es sorprendente, esta humildad es sorprendente, hermanos. Cuando hoy día en las iglesias vemos todos con títulos. Una vez llegué a un lugar donde un hermano me quiso poner la jineta encima. Yo llevo 50 años en el Evangelio, hermano Adiel, por si acaso. Ah, mira qué bien, 50 años en el Evangelio. Después no voy a decir lo que hice para no ser autorreferente,
Pero a ese tipo de personas, hermanos, la mejor forma de enseñarles, ok, déjame lavarte los pies. Porque él, imposible lavarme los pies. Si tiene 50 años en el Evangelio, pues. Esa expresión, hermano, de llevo 60 años en el Evangelio, mira, si no estás mostrando eso en tu camino diario, en tu sometimiento a tu esposo, hermana, esposo amando a tu esposo como Cristo amó a la iglesia, no sirven para nada. Aunque tengas 2 siglos en el Evangelio. Y aquí tenemos al Señor de gloria, al Señor que ya no sé qué palabras puedo usar, hermanos, postrado ahora lavando los pies. ¿Te golpea eso tu orgullo? ¿Te provoca algo en esa arrogancia que tenemos metida en los huesos? El Señor les dice, así que, aquí está haciendo la aplicación, repito, final ya el Señor. Cuando hubo lavado los pies, ahí está el énfasis, el lavado de pies. Pero de ahí vamos a entender que eso es el medio simplemente, no es la finalidad. Tomó su manto, volvió a la mesa y les pregunta, ¿sabéis lo que es hecho? ¿Qué pregunta es esa? Es una pregunta reflexiva. El Señor quiere hacerlos reaccionar a estos discípulos. ¿Sabéis, ginosco en el griego, entienden, reconocen lo que os he hecho? Obviamente, hermanos, estos hombres sabían lo que culturalmente el Señor estaba haciendo. Claro que sabían que estaba lavando los pies. Es obvio que lo sabían, pero el Señor va más allá. Esa interrogante del Señor está buscando una reflexión espiritual, una explicación o reflexión más profunda que va más allá del lebrillo físico, va más allá de la toalla física. Claro que ellos sabían, eran judíos, sabían lo que se hacía en los hogares judíos. Tenían ahí a un sirviente para hacer el trabajo de lavar los pies. Tenían agua preparada, un lebrillo preparado. Las casas hebreas, claro que sabían. No es una pregunta obvia, va más allá, va más allá. Recuerden que todo esto, hermanos, toma un sentido especial al entender que estos discípulos estaban discutiendo quién sería el más grande, quién se sentaría en un lugar de privilegio. Eso neciamente, arrogantemente, orgullosamente estaban conversando. No perdamos el sentido de eso, porque eso lo hace muy potente el mensaje del Señor. Entonces vuelvo a ilustrar esta escena para que podamos entender el sentido de la interrogante del Señor. Ahí está Juan, ahí está Felipe, ahí está Mateo. Mira, escúchenme, yo Mateo, esto obviamente es una licencia que me van a permitir, hermanos, yo ¿para quién trabajé? A ver, para los romanos, cobrador de impuestos. El Señor seguramente vio algo en mí y me trajo aquí ahora a sus discípulos. Así que yo pienso que yo debería tener el mejor lugar ahí en el trono. Y ahí salta Felipe. O el mismo Pedro. A ver, ¿cuántos pescados pesqué yo en toda mi vida? A ver, 5.000, 10.000 pescados o peces. Ábranme aquí el trono, pónganme una silla especial aquí. Eso estaban discutiendo, hermanos. Eso estaban discutiendo estos hombres orgullosos. Y en eso el Señor, en silencio, sin decir absolutamente nada, se para, va a buscar el agua
va a buscar la toalla, se quita primero el manto, se levanta del lugar de comodidad y va, trae el agua y comienza en silencio a lavar los pies de estos arrogantes. Ahí. Bueno, insisto, el Señor va más allá. Ellos necesitaban ser instruidos. Matthew Henry comenta, él dice, les hace esta pregunta, no solo para que se percaten de su ignorancia, sino también para suscitar en ellos el deseo de ser instruidos, pero instruidos de manera amorosa, de manera humilde, de manera servicial. Tenían el mismo ejemplo ahí, como lo vamos a ver a continuación. Versículo 13. Vosotros me llamáis maestro, le dice el Señor a estos discípulos. Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. La clave para entender esta gran lección del Señor no es solamente entender qué hizo, sino quién lo hizo. Repito, hermanos, la gran lección aquí o la gran clave para entender esta lección no es solamente qué hizo el Señor, que fue lavar los pies, sino quién lo hizo. El Señor le dice, ustedes me llaman a mí Maestro y Señor. Y lo dicen bien, tienen razón porque lo soy. Conclusión. Entonces si yo, siendo el Señor y siendo el Maestro, he lavado vuestros pies, entonces ahora ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Entonces el Señor, hermanos, está diciendo que sus discípulos lo reconocen como tal. Me llaman maestro y Señor. Maestro aquí, hoy día probablemente no es la misma connotación, pero en el sentido o en el contexto judío, un maestro, bueno, era el equivalente, la palabra maestro, el equivalente de rabí, un título de distinción y respeto que se daba a alguien allí, un líder religioso en este caso. Didáscalos es la palabra, maestro. En el caso de Cristo, muchos reconocieron que su enseñanza era con autoridad, no como los escribas. Era la más grande enseñanza que salía de los labios de este maestro que ellos reconocían. Pero también tenía la connotación de que cuando había un maestro, se supone que tenía alumnos que lo seguían. No solo a él como persona, sino sobre la base de sus enseñanzas. Ellos reconocen al Señor como maestro. Nicodemo le llamó maestro al Señor en Juan 3. María, después de resucitado, le dijo Raboni, que es lo mismo, maestro en Juan 20. Los discípulos le llamaban así al Señor, lo reconocían, pero también le llamaban Señor. Vosotros me llamáis maestro y Señor, curios o quirios. Los judíos sustituían el nombre sagrado de Dios por el de Señor, amo absoluto, dueño, eso es lo que significa Señor. Amo absoluto, dueño, soberano. Y el Señor le dice, ustedes están en lo correcto, ustedes tienen razón, porque lo soy. Lo soy. Soy maestro y soy Señor.
De hecho, el Señor anteriormente había dicho, yo y el Padre uno somos. Por tanto, tiene toda la autoridad de quien es Señor para ser obedecido y del que es maestro para enseñar. Y ahí es donde el Señor ahora va, pero clavando sus corazones con esta enseñanza directa, instructiva, humilde, amorosa, servicial. Pues si yo, verso 14, una vez más, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Hay algunos círculos religiosos evangélicos donde entienden esto como algo real. Inclusive algunos lo han elevado a un sacramento como tal, a una ordenanza, el lavado de pies como tal. Y vamos a explicar, hermanos, que el Señor no está enseñando que hay que lavarse los pies los unos a los otros. El Señor se está tomando de una costumbre judía para enseñar una actitud. No el hecho de lavarse los pies, eso era parte de su cultura. Hoy día nuestra cultura, los chilenos digo Chile, cualquier otro hermano puede ir en otro país, no tenemos esa cultura de cuando tú llegas a mi casa, tener ahí un lavatorio para lavarte los pies. No tenemos esa cultura. Pero nosotros podemos tener la actitud de servicio humilde en muchos aspectos. Y eso es lo que se tiene que aplicar. De hecho, de manera curiosa, el Señor lavó los pies de los discípulos aquí porque estaban sucios. Cuando se celebra el lavamiento de pies en algunas iglesias, todo el mundo llega con sus pies extremadamente limpios. Ahí ya tenemos una contradicción. Si vamos a seguir de manera estricta el pasaje, ¿por qué se lavan los pies antes? ¿No se supone que se lo van a lavar en la iglesia? Bueno, contradicciones, ¿no? Bueno, hermanos, el punto es el siguiente. El Señor dio un ejemplo de humildad, no de lavar los pies. Su énfasis comienza a tener sentido y el Señor comienza a enfocarse. Esta es la enseñanza que el Señor les quiere transmitir. Yo quiero que ustedes tengan un corazón humilde, servicial, amoroso, así como yo los amé hasta el fin, hasta lo sumo. Demuestren ese amor teniendo una actitud humilde, servicial con sus hermanos. Ese es el enfoque del Señor, ese es el sentido del Señor. El Señor no está dando un instructivo de cómo se lavan los pies. Ellos lo sabían. No es un tutorial de cómo se lavan los pies. No les dice el Señor, miren, así se toma la toalla, así se echa el agua al lebrillo. No es ese el punto. Él se enfoca en algo que Él mismo les había enseñado durante toda su vida, no solamente ahora con el lavado de pies. El lavado de pies fue el golpe final, extremo de humildad del Señor. Y esto es importante entenderlo, hermanos, porque si aquí llegara alguien algún día, a ver, viene aquí alguien y muy arrogante, egocéntrico, egoísta, etcétera, y nos quiere lavar los pies a todos nosotros. Más de alguno de ustedes diría, oye, el tipo qué humilde. No necesariamente, porque aunque nos lave los pies a todos, podría ser un orgulloso terrible y no serviría para nada su servicio de lavado de pies. ¿Me explico? Porque el punto no es, o sea, igual tenemos que servirnos físicamente, hermanos, indudablemente. Pero como Dios ve el corazón y Él pesa la intención del corazón, entonces siempre lo externo tiene que ser en concordancia íntima con esa pureza del corazón y esa humildad del corazón.
No es algo mecánico. Pues si yo el Señor. Y ahora el Señor agrega un artículo determinado que es interesante. No es cualquier Señor, es el Señor. No es cualquier maestro o un maestro. Él dice el maestro. Él dice, pues si yo, el Señor y el maestro, ahora él intercambia los términos, dice Señor primero y maestro, porque sobre todo como Señor, Él exige el derecho a la obediencia y utiliza estos artículos, como digo, determinados. No es cualquier Señor, es el Señor, el único Señor, el único Maestro. No uno entre tantos, Él es único. Noten de nuevo el verso 14. Pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también, ¿qué dice ahora? ¿Qué dice? Debéis. Oh, que no siento, pastor. Es tu deber. No es si lo sientes o no lo sientes, si andas de buen ánimo o no andas de buen ánimo. Es tu deber amar, servir humildemente a tus hermanos. No ser servido, porque eso nos encanta a todos. No hay que hacer ningún esfuerzo para ser servido, simplemente hay que disfrutarlo. Claro, pues, ¿a quién no le gusta ser servido? Hermana, ¿qué prefieres? ¿Que te lleven el desayuno a la cama o que tú le sirvas el desayuno a tu esposo? ¿Qué prefieres? A la cama, pues, pastor, ¿cómo? Qué rico es que me lleven el desayuno a la cama. Eso es ser servido. Eso es más atractivo, eso es más deleitoso. Para todo ser humano es así. Porque el servir a otros, el entregarse a otros, implica quitarse el manto, pararse de la mesa, ir a buscar el lebrillo, echar el agua, traer la toalla, venir, inclinarse y comenzar a lavar los pies. Demanda una entrega, demanda un esfuerzo, demanda una determinación. Y por eso no todos los creyentes están dispuestos a hacer eso. Porque muchos los invade un ego terrible, un orgullo terrible, una soberbia terrible. Hermanos, y qué lindo sería que aquí nos sirviéramos unos a otros. Voy a dar un ejemplo de cómo puedes lavar los pies de tus hermanos. Aquí el culto empieza a las 11 de la mañana. Llega 15 minutos antes y ve por quién puedes orar. Y te metes a la sala ahí, o vas acá y oras con un matrimonio y los animas y les entregas palabras de ánimo, de aliento. Ahí estás lavando sus pies. En vez de llegar a las 11 en punto o atrasado, llega antes y sirve a tus hermanos de manera humilde. Porque en la semana no siempre podemos estar juntos, pero aquí tenemos la oportunidad de servirnos, de amarnos humildemente los unos a los otros. Qué lindo sería que un día llegáramos aquí, el culto inicia a las 11, pero 10 para las 11 hay una pareja aquí orando por otro matrimonio, acá hay un joven orando por otro. Nos estamos sirviendo humildemente entre nosotros. Debéis lavaros los pies. Pero noten, hermano, lo sorprendente de esto también. Otra vez vamos al texto, por favor. Versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies a mí. A ver, qué extraño, ¿no? Leo de nuevo. Ustedes me corrigen si estoy mal leyendo, ¿ya? 14, al final. Vosotros también debéis lavar los pies a mí. No dice eso el texto, ¿verdad?
Los pies deben lavárselos entre ustedes. Y pastor, y el Señor no empezó con eso. Uy, a mí nadie me lava los pies, nadie se preocupa por mí, nadie me ama en la iglesia. ¿Ves al Señor así? Ah, ¿te das cuenta lo que es humildad? ¿No es centrarte en ti, querido hermano y hermana? El Señor aquí perfectamente pudo haberles dicho, miren, le lavé los pies a los 12, ¿verdad? Bueno, aquí están los míos, lávenmelo a mí, pues ¿cómo yo solamente voy a dar por ustedes? ¿Te das cuenta que no hay nada de orgullo, nada de egocentrismo, hermanos? Nada, lávenselo entre ustedes. Eso es humildad. ¿Cuántas veces en la iglesia, pastor, es que a mí esto otro? Hermano, por favor, guarda silencio y comienza a vivir para los demás, en la medida que puedas. Y cuando tú comienzas a servir a los demás, sin esperar nada a cambio, entonces el Señor comienza a ocuparse de ti y comienza a usar a hermanos para que te bendigan también. Pero el problema nuestro, hermanos, es que nosotros nos centramos en nosotros mismos. Ese es el problema. Condicionamos la ayuda que damos a la gente por la que me han hecho a mí. Eso no es el cristianismo. Tenemos que vivir para los demás. De hecho, en Lucas se dice eso. Es más bienaventurado dar que recibir. Qué extraño que el Señor no diga, debéis lavaros mis pies. El Señor dice, yo he lavado vuestros pies, ahora hágalo entre ustedes los unos por los otros. ¿Por qué, Señor? Atención con esto. ¿Por qué, Señor? Porque no hay manera de servir a Dios si no servimos a los hermanos. Lo voy a repetir. No hay manera de servir a Dios si no estamos dispuestos a servir a los hermanos, porque los hermanos es el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Si ustedes no se lavan los pies los unos a los otros, no es verdad de que yo soy su maestro y su Señor. Viene un hermano y me dice, pastor, mi Señor es mi Señor, mi maestro es mi maestro. ¿Cuántos pies lavaste en la semana? 2, 4, 6. Ok, te creo. ¿Ayudaste a alguien? ¿Animaste a alguien? ¿Serviste a alguien? Sí, claro, pastor. Te creo. Pastor, mire, el Señor es mi Señor, yo creo en Él como mi maestro, etcétera, etcétera. Vive en una isla, no sirve a nadie. ¿Cómo podríamos creerle que ese es su Señor y su maestro? Si no está siguiendo el ejemplo de humildad servicial a sus hermanos, sirviendo a sus hermanos. Versículo 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Saben quién nos está dando el ejemplo aquí? El Señor y Maestro, ¿verdad? Pero une eso ahora a lo que Juan dice en el verso 3. Jesús había salido, Dios había dejado todo en sus manos. Él tiene el control absoluto, el dominio absoluto. Él había salido de Dios, Dios en la carne, y ahora regresaba a Dios porque haría el sacrificio perfecto, sería aprobado por Dios y regresaría a su trono de gloria. Ese ahora es Maestro y Señor. Une todo eso. Ese Dios glorioso, ese Ser supremo ahora está lavando los pies postrado ante sus discípulos. Y ese Ser ahora les dice, os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. La palabra ejemplo aquí, hipodigma en el griego, es un patrón, un modelo, una copia que los discípulos debían considerar.
en virtud del ejemplo perfecto del Señor, santo del Señor, humilde del Señor. Hermanos, no hay molestias, desprecios, ingratitudes, decepciones, traiciones que deban desviarnos en el propósito de amar, servir humildemente al hermano. No debiera. No debiera haber. ¿Por qué, pastor? Por lo siguiente. Recordamos este hecho. El Señor amó, sirvió humildemente a Pedro, que fue el último aparentemente que le lavó los pies. Ese hombre lo negaría 3 veces. Y el Señor le lava los pies. Judas lo traicionaría por miserables 30 piezas de plata y le lavó los pies. El resto de discípulos lo abandonarían en el Gólgota y el Señor lo sabía porque había una profecía que diría que lo abandonarían al Señor y Él los sirve humildemente lavándoles los pies. En esto me sustento para decir que no debiera haber molestias, decepciones, traiciones entre nosotros que nos impidan continuar sirviéndonos en humildad. Porque ahí solamente podemos observar la realidad de la humildad, la esencia de la humildad del Señor reflejada a través de nuestras vidas. ¿Qué sentido tendría entonces vivir el cristianismo si un hermano me trató mal y ya no quiero servirle? ¿En qué entonces nos vamos a diferenciar con los incrédulos? El hermano Juan Carlos lo leyó en la coordinación, 1 Pedro 2. ¿Qué hay de virtuoso si tú lo pasas mal por tus pecados? Es obvio, estás viviendo lo que mereces, tus pecados. Pero otra cosa diferente es que cuando hagas lo bueno, tengas que sufrir por el Señor. Eso tiene alabanza. Lo mismo pasa en este contexto, es el mismo principio. Tendrás que lavarle los pies a aquel que te ha traicionado. Tendrás que servir y amar humildemente a aquel que te ha decepcionado. Y ahí mostrarás la grandeza del Señor a través de tu vida. Porque si pagas con la misma moneda, sigues siendo o sigues teniendo la misma actitud de cualquier incrédulo del mundo. Pastor, pero es difícil hacer eso. Totalmente de acuerdo. Te digo más. Es casi imposible hacerlo en tu humanidad, me refiero. ¿Cómo voy a servir a quien me ha traicionado? ¿Cómo voy a lavar los pies de aquel que habló mal de mí, pastor? Aquel que me hizo un daño. Porque ejemplos he dado. Punto. ¿Te queda alguna duda? Porque ejemplos he dado. Para que como yo hice con ustedes, ustedes hagan de ustedes. Ahora bien, imagina estás al frente del Señor y le dices, Señor, tengo toda mi disposición para servirte, Señor. Señor, yo estoy dispuesto, Señor, para satisfacer todo, en todo lo que tú quieras. El Señor te va a contestar lo siguiente: yo no necesito nada de ti. Yo no tengo ninguna necesidad. Si vas a servirme, hazlo con tus hermanos. A Cristo no lo vemos, pero ves a tus hermanos. El apóstol Juan lo dijo de esta forma: el que dice amar a su hermano y lo aborrece es un mentiroso. ¿Cómo puedes amar a alguien que ves? ¿Cómo puedes amar, colocando el contraste o haciendo el contraste con el amor a Dios,
que no vemos, y al que ves no lo amas. Eres un mentiroso, dice el apóstol Juan. Entonces, hermanos, ahí, Señor, yo quiero servirte, Señor. ¿Qué necesitas, Señor? El Señor te va a contestar, no necesito nada de ti, Adiel. Los que necesitan tu servicio, los que necesitan tu amor, los que necesitan humildemente tu entrega, son tus hermanos. Porque al hacerlo a ellos, yo soy servido. ¿En serio, pastor? Sí, comprobémoslo, Mateo 25, por favor, vamos allí. ¿Cómo es eso que si yo sirvo a mis hermanos, estoy sirviendo al Señor mismo de manera directa? Claro que sí, Mateo 25, versículos 35 en adelante. Esto es muy importante, hermanos, porque esto une, esto liga, esto relaciona al Señor de la iglesia con su propia iglesia. No podemos estar desconectados de la iglesia local, porque la iglesia local es la expresión visible del cuerpo de Cristo en la tierra. Comprobémoslo, Mateo 25, 35 en adelante. El Señor está hablando aquí, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Me imagino aquí a los judíos o a los discípulos cuestionándose interiormente, ¿en qué momento le dimos un pancito al Señor? ¿En qué momento le dimos agua? ¿En qué momento le dimos de beber? ¿En qué momento Él fue forastero? ¿En qué momento, me imagino yo, ellos pensando? Sigamos leyendo. Y me recogisteis, 36, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel. Ahí ya no me imagino ahí a Pedro, el más impulsivo, diciendo, ¿no supe que estuviste encarcelado, Señor? Sigamos leyendo. Y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? 40. Respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿qué dice ahora? A mí lo hicisteis. La contraparte, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, estos son los incrédulos, apartaos de mí, maldito del fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Es la misma escena si se dan cuenta. Lo que pasa es que hay algunos que hicieron bien y otros no. ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Entiendes ahora el punto, hermano? Señor, quiero servirte, sirve a mi pueblo. Señor, ¿en qué puedo? Ahí está mi iglesia. Porque si lo haces a ellos, lo haces a mí que no me ves. Y ahí es donde, hermanos, tenemos que reflejar el amor humilde, servicial, entre los hermanos. Pero no solo estos por los de acá y los de acá pasivos, sino estos también por los de allá, porque es una ayuda, un amor recíproco. Porque hay gente, repito, en las iglesias que solo espera que le den, me vengan a ver, que me vengan a cuidarme, que vengan, que me llamen, etcétera, etcétera. Pero no observas la conducta contraria,
ellos sirviendo a otros. Pastor, pero ¿cómo yo puedo servir a mi iglesia si estoy en el hospital? Llevo un mes. Bueno, hermanos, eso es obvio, ¿no? Servirá de otra forma en el hospital, ahí donde está, postrada el hermano, la hermana, sea quien sea. Pero hay formas de servir al Señor y estarás igual lavando los pies de tu prójimo, de tu hermano o de los incrédulos inclusive, con el Evangelio del Señor, por ejemplo. Ahora, de hecho, en Juan 13:34, el Señor dijo, un mandamiento nuevo os doy. Nuevo porque ahora Él lo expresaría a través de la cruz. Nadie había venido a morir por la cruz. El Señor ahora había venido, estaba entregando su sacrificio redentor, etcétera. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Acuérdense que el título del tema es el amor pleno, humilde y servicial del Señor. Juan 13:16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Esto es lógica pura, hermanos, esto es una obviedad, obvio. De cierto, hay una verdad aquí importante que el Señor va a transmitir. Amén, amén, dice aquí. Naturalmente, ¿dónde ubicamos al siervo? ¿Debajo o encima del amo? ¿Debajo o abajo? Naturalmente, ¿dónde ubicamos al enviado? En contraste con el que lo envía. Abajo el enviado, ¿verdad? Y el que lo envía arriba, porque el que lo envía es mayor. ¿Dónde colocamos al hijo? Frente al padre. Arriba del padre, me refiero al hijo en nuestra familia, me refiero humana. El hijo abajo, el padre arriba. Eso es obvio. Bueno, si el amo y el que envió lavó los pies, los inferiores, ¿qué deberían hacer? Si lo hizo el mayor, lavarse los pies los unos con los otros. En el contexto inmediato, Pedro era el siervo, Felipe era el siervo, Mateo era el siervo y el Señor o el amo era Jesucristo. En el contexto inmediato, Felipe era el enviado, Mateo era el enviado, Juan era el enviado, el Señor era el que los enviaba, Él era el mayor. Y si Él se humilló, ¿cuánto más entonces sus discípulos? El más grande, lavando los pies. Thomas Brooks dijo lo siguiente: el agua es más fuerte que la tierra, el fuego es más fuerte que el agua, los ángeles son más fuertes que los hombres y Dios es más fuerte que todos. Y ese que es más fuerte que todos vino a lavarnos los pies, vino a servirnos humildemente. Para terminar, último versículo 17. Antes de leerlo, quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Te has preguntado alguna vez por qué no vives con gozo? ¿Te has preguntado alguna vez por qué no experimentas una dicha interior? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Por qué vives amargado o amargada? Hay gente que vive así. Y no estoy hablando de incrédulos, ¿ah? Estoy hablando de personas que van a una iglesia. Amargados, amargadas. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Una respuesta o un aspecto de la respuesta podría ser la siguiente. Porque no amas, porque no eres humilde y no sirves a Dios ni a tus hermanos. Esa podría ser una respuesta. Leámoslo, verso 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ahí está la bienaventuranza.
¿Y qué significa bienaventurado aquí o bienaventuranza? Bueno, tiene que ver con aquello, con ese gozo, con esa felicidad espiritual interna, con esa dicha interior. Es una palabra griega, makarios. Son aquellos hombres que han sido objeto del favor de Dios. La mayoría de las personas tienen por dichosos a los que alcanzan puestos elevados en la sociedad y dominan por sobre otros. Sin embargo, para el Señor y lo suyo, la verdadera dicha, el verdadero gozo es en amar, en servir humildemente. Hay personas que dicen también, cuando yo alcance ese trabajo donde me pagan el triple, ahí voy a estar bien interiormente. Otros, bueno, cuando yo tenga ese viaje esperado, no sé dónde, por años, ahí voy a satisfacerme, voy a estar realmente pleno, complacido. Cuando yo encuentre al amor de mi vida, ya. Espérate en 5 años después. No, eso es broma. Eso es broma. El Señor escuchando eso y me dice, Adiel, ¿quieres ser bienaventurado? ¿Quieres experimentar mi gozo? Ama aunque te traicionen. Sirve aunque te decepcionen. Ama humildemente a aquellos que no valoran lo que haces por ellos. Sigue sirviéndoles igual. Y tendrás un gozo indescriptible a pesar de tus dolores de cabeza, a pesar de tus dolores físicos, a pesar de tu enfermedad, vivirás con gozo. Pero no es solamente una percepción intelectual. Bienaventurados si sabéis estas cosas y, conector importante, y las hiciereis. Y hermanos, miren, los que sirven al Señor y a su obra entenderán lo que les digo. Esto es solo para los creyentes. Ellos pueden disfrutar de este gozo pleno del Señor. Pero en la medida que servimos al Señor, ese gozo se va incrementando, se va haciendo mucho más pleno. Porque hay un gozo en el servir, hay una sensación linda en el servir a los hermanos. Haz la prueba, hermano. El otro domingo, como lo dije, llega un poco más temprano. Hermanos amados, también se los digo. Si alguno de ustedes algún domingo quiere orar antes del culto, aquí estoy a su disposición. Oremos en la mañana para animarte. No es consejería porque no se puede 5 minutos antes del culto, ¿verdad? Pero sí podemos orar los unos por los otros y vamos a estar expresando un aspecto de lavarnos los pies los unos con los otros. Hazte el ánimo de llamar a un hermano para animarlo en un mes. Ahí tienes un calendario en tu casa. Esta semana llamaré a fulano de tal, la segunda semana llamaré a esta hermana, simplemente para animarlo. Y ahí el ángel malo dice el otro, pero nunca te ha llamado ella. Hazlo. Ahí está el ángel malo hablando, pero nunca te ha animado ese hermano a ti. Hazlo. Hazlo. Porque la reacción de acá es pecaminosa. La reacción humilde es, sí, es verdad, el hermano nunca se ha preocupado por mí y supo que yo estaba enfermo. Pero yo lo voy a animar a él. Yo lo voy a amar a él. Yo le voy a servir humildemente a él. Yo le voy a lavar los pies a él. Si él lo hace, si me aplaude, si no me reconoce, si hace lo mismo conmigo, esa es otra historia. Yo estoy tranquilo delante del Señor. Hermanos, eso es el cristianismo real. Eso es. Entre otras tantas cosas, desde luego. Así que, hermanos amados, el Señor dijo,
aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Te invito, querido hermano, a experimentar el gozo, la dicha, la bienaventuranza de amar humildemente y servir humildemente a tus hermanos. Experimenta eso. Te invito a experimentarlo. Es lindo. Es un gozo. Es una bendición. Es un privilegio. Porque sólo así te puedes comenzar a parecer al Señor Jesucristo. Sólo así. De otra forma no se puede. Oramos. Padre bendito, gracias por tu amor hacia nosotros. Gracias por tu humildad mostrada a través de este ejemplo que nos has dado en tu palabra. Gracias por tu servicio. Tú mismo dijiste, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y para dar mi vida. Ese fue tu mayor servicio, Señor, dar tu vida en rescate por los pecadores que creerían en ti. Padre bendito, te pedimos perdón, porque ninguno de nosotros ha mostrado ese fiel reflejo de lo que tú, Señor, verdaderamente hiciste. Estamos en este proceso, anhelamos parecernos a ti, queremos ser como tú, Señor. Pero somos pecadores, tenemos un orgullo, tenemos ego en nuestras vidas, tenemos arrogancia escondida en nuestros corazones muchas veces. Te pedimos perdón, Señor, ayúdanos como iglesia a manifestar ese amor pleno, ese servicio pleno, esa humildad tan hermosa que tú manifestaste, Señor, con tus discípulos. Que a pesar de la traición, que a pesar de la negación de Pedro, que a pesar del abandono de la mayoría de tus discípulos, tú, Señor, les serviste, los amaste, lavaste sus pies, te inclinaste para hacerlo. Te quitaste tu manto, fuiste al lugar, saliste de tu lugar de comodidad y estuviste dispuesto a servir, a amar humildemente a esos hermanos pequeños que tú estabas, Señor, instruyendo. Estabas influenciando con tu vida, porque posterior a tu ascensión, en ellos recaería la misión gloriosa de llevar el Evangelio a todo el mundo. Muchos de ellos aprendieron la lección después que tú te fuiste, Señor, cuando te vieron resucitado. Y ahí recién comenzaron a lavarse verdaderamente los pies unos a otros, porque aprendieron humildad del Maestro y Señor, que se los mostró a ellos de manera concreta y real allí en el aposento alto. Permítenos, Señor, continuar creciendo en este aspecto. Necesitamos ser una iglesia humilde que sirve a sus hermanos, que nos amamos unos a otros a pesar de tantas cosas que tenemos. Señor, por favor, cada día arranca de nosotros el orgullo, arranca de nosotros la arrogancia. No hay aquí superiores en la iglesia, no hay jerarquía aquí en la iglesia. Todos somos siervos que debemos amarnos, servirnos humildemente los unos a los otros. No importa los años que llevamos en el Evangelio, seguimos siendo siervos toda la vida. Porque tú, el Señor de gloria, el Maestro de los maestros, el que el Padre había dejado todo en sus manos, el dueño de todo el universo, vino a lavarnos los pies. Que esa imagen, Señor, que esa escena quede grabada en lo más íntimo de nuestro ser y en nuestras mentes también. Y podamos verdaderamente vivir esa bienaventuranza si sabemos estas cosas y si las hacemos para la gloria de tu bendito y santo nombre. Oramos a través de los méritos de Jesucristo, tu Hijo. Amén.